Vale, pues entonces pasamos a Juan Ignacio Pérez Iglesias, Iñaco, que es el director de la Cátedra de Cultura Científica de UPV y que nos va a hablar sobre el estado de... La intención es que hable del estado de la cultura científica en Bilbao. A ver qué sale. Bueno, muchas gracias. Lo primero de todo es agradecerte que me hayas invitado a participar en esto. Y como ha hecho Loncho, desear lo mejor al proyecto. Bueno, yo creo que fue ayer cuando te pregunté, oye, ¿qué tengo que decir? Porque no tenía nada claro qué es lo que tenía que decir aquí, ¿no? Bueno, tú me dices que hable de cómo está la cultura científica en Bilbao. Yo me imagino que la cultura científica en Bilbao está bastante mal, como está en prácticamente todas partes, ¿no? Pero también es cierto que en general en el País Vasco, y en concreto en Vizcaya y en Bilbao en particular, seguramente estamos yendo a una situación que para el resto del Estado es envidiable. Y precisamente porque en el País Vasco se ha generalizado un discurso público a favor de la ciencia muy importante, que ha venido cogiendo fuerza durante los últimos años, y ha habido iniciativas desde instituciones públicas, pero también iniciativas de otra índole que le han dado mucha presencia pública a las cuestiones científicas. Esto a mí me parece que es un dato objetivo y que se puede contrastar, y que además cuando hablas con gente de fuera de aquí te dicen, oye, es que el País Vasco es otra cosa, ¿no? Y Bilbao es otra cosa. Entonces, lo que ocurre es que es muy difícil de decir, bueno, estamos bien, estamos mal. A mí lo que sí, comparativamente estamos relativamente bien, aunque lógicamente siempre podremos estar mejor. A mí lo que más lo que ahora según le he estado escuchando a Loncho, lo que he pensado es, yo creo que igual lo que puedo hablar es más que de cómo está la cultura científica. Yo creo que, teniendo en cuenta el proyecto que estáis lanzando, a mí me parece que quizás puede tener más interés una reflexión en relación, bueno, por un lado con cómo estoy trabajando, cómo estoy trabajando yo desde la Cátedra de Cultura Científica, y cómo, porque es lo que le he oído a Loncho comentar, ¿no? Cómo se está trabajando desde eitv.com, las cosas que están haciendo, que además yo, bueno, pues sigo bastante de cerca, porque por avatares de la existencia tengo mucho que ver con EITB, y bueno, pues uno de mis blogs está allí, ¿no? Me ha parecido que ha tenido mucho interés lo que ha dicho, y entonces he pensado, bueno, yo también voy a comentar un poco, ¿no? La experiencia que yo he tenido en la cátedra, si puede servir de ayuda, a mí me ha enseñado básicamente dos cosas. Una, que efectivamente el mundo de Internet en general y las redes sociales es muy poderoso. Es muy poderoso porque te proporciona una proyección enorme. Tú lo sabes perfectamente. Tú eres una persona, como ha dicho Loncho, que te mueves perfectamente en ese mundo, ¿no? Yo, antes de dedicarme a la Cátedra de Cultura Científica, no había participado para nada en este universo. Y lo que he podido comprobar es que te da unas posibilidades enormes. Pero, como ha dicho Loncho también, siempre y cuando tengas algo que decir, tengas algo que ofrecer. O sea, porque hay mucha gente que se cree que simplemente por estar en las redes sociales ya vas a tener un impacto, vas a tener una presencia. No es así. Necesitas tener algo que decir. Y desde ese punto de vista, yo creo que uno de los principales, voy a decirlo así, éxitos de la cátedra que dirijo yo, es que he hecho un uso, está mal que lo diga, pero no tengo más remedio que decirlo, inteligente de las redes sociales, porque de hecho he conseguido darle una proyección a la cátedra fuera de Bilbao. A mí me parece que eso es importante, muy potente, ¿no? Esto, en mi caso, además, yo creo que es un elemento a tener en cuenta, y yo creo que no solamente en el mío, se ha basado en dos factores. Un factor es que las redes sociales normalmente no funcionan, yo estoy viendo que no funcionan, si no tienen manifestaciones en el mundo 1.0. O sea, tiene que haber manifestaciones en el mundo 1.0. En el caso de EITB, por ejemplo, la relación con la propia televisión o con la radio, que realmente son el mundo 1.0, es fundamental. EITB.com no tendría sentido si no tuviera de socio, de contraparte, de complemento, eso otro, ¿no? En mi caso, por ejemplo, son
los actos que organizo. Organizo actos que luego tienen una repercusión, ¿no? Actos, por ejemplo, conferencias, etcétera, que viene la gente de itv.com, la gente de ITV a la carta, los emite por streaming y los pone en la propia itv.com en la carta, con lo cual se le da una proyección que no hubieran tenido de ninguna manera si no hubiera habido ese complemento, ¿no? Por lo tanto, hay esa interacción entre el elemento 1.0 y el elemento 2.0 es muy importante. Quiero esto decir que es conveniente hacer cada cierto tiempo, con una cierta frecuencia, no sé, algún tipo de acto, de evento, lo que sea, presencial, y que sea complementario con lo que hagáis en Internet. Y luego otra cosa fundamental es la búsqueda de aliados. Yo creo que es muy importante trabajar con aliados. Bueno, en mi caso particular, por ejemplo, para mí EITV, el grupo EITV en su conjunto ha sido un aliado. Ha sido un aliado fundamental, porque estoy hablando de EITV a la carta, por ejemplo. El hecho de poder poner las charlas que organizo y los eventos que organizo en EITV a la carta es fundamental. Lo que hicimos el año pasado con Escépticos también fue muy importante, le dio a la cátedra una proyección muy importante también fuera de aquí, y el ejemplo de itv.com y de ETV en general, el grupo ITV como aliado para mí ha sido muy importante. Y luego otro aliado muy importante de la cátedra de Cultura Científica ha sido Nautas, o sea, Amazens, eso tú también lo conoces perfectamente. Y el hecho de que yo entablar relación con Amazens, que es la plataforma de Internet dedicada a la ciencia más potente que hay en el mundo en castellano, el hecho de que yo estableciera esa relación y que colaborara organizando en Bilbao las jornadas que hacemos en los meses de septiembre y otras cosas, le ha dado una proyección también muy importante. Por lo tanto, a mí me parece que dos elementos importantes a tener en cuenta porque te dan proyección, porque te dan vida, son por un lado la interconexión entre el mundo presencial, el mundo físico y este otro mundo virtual, y por otro lado el mundo de las herramientas. Y desde ese punto de vista también te digo que lógicamente en la Cátedra de Cultura Científica, en tanto la dirija yo, vais a tener un aliado. O sea que para lo que